hay una fase clínica y hay una fase pronóstica para explicar tres tiempos. Un tiempo que se conoce como de preenfermedad, un tiempo que se conoce como ventana de oportunidad, que es un tiempo corto que nos da una gran oportunidad de acción, y un tiempo ya mucho más tardío en la cual la enfermedad ya está establecida y que se conoce como enfermedad progresiva. Entonces, en el tiempo tenemos esos tres momentos, y en relación a las fases tenemos tres fases. En la fase patogénica, en el tiempo antes de la enfermedad, existe alteraciones en la autoinmunidad, y eso se puede ver con la presencia de algunos cambios dados por anticuerpos dirigidos contra antígenos. Se dice que el anticuerpo contra péptidos cíclicos citrulinados, puede estar presente hasta más de 10 años antes de que el paciente tenga algún tipo de alteración. Y en la fase clínica, en el tiempo de preenfermedad, no existe sintomatología, o algunos pacientes pueden o podrían tener un leve dolor de articulaciones. Es un periodo en el cual clínicamente no se puede ver nada. Y desde el punto de vista pronóstico, en esta fase podemos tener algunos datos. Esto es lo que encontramos nosotros más fácilmente, porque esto es de laboratorio. Esto de acá nos puede ayudar. Podemos hacer una evaluación de la gingiva de los pacientes y ver si tiene enfermedad periodontal y darle tratamiento. Y esto de acá sería lo ideal si es que tuviésemos el soporte de un laboratorio de inmunogenética. Con estos datos podríamos decir si es positivo esto, es positivo esto y es positivo esto. Podríamos decir que este paciente tiene muchas posibilidades de desarrollar la artritis reumatoidea. Pero esto es un modelo hipotético. No tenemos la certeza de llegar a tener todos esos datos. Sería lo adecuado. En el tiempo de la preenfermedad para pasar a la ventana de oportunidad, ¿qué cosa es lo que se va a ver? Que puede haber una aceleración de la autoinmunidad debida a esto, que existe una pérdida de tolerancia a lo propio. Es decir, el organismo del individuo que va a desarrollar la artritis reumatoidea desconoce su organismo y reacciona contra lo que es de él. Lo desconoce y de esa manera produce autoanticuerpos. Y pasamos al siguiente momento, o al siguiente tiempo, que es el tiempo de la ventana de oportunidad. Aquí la autoinmunidad puede ser reversible. Hay producción incrementada de citoquinas, puede haber compromiso ya de sinovia, y los osteoclastos ya pueden estarse diferenciando, y esto es lo que lleva al desarrollo de erosiones. En este mismo periodo, o en este mismo tiempo, en la fase clínica, el paciente puede tener lo que se conoce como enfermedad temprana. Existe un buen potencial de remisión de la sintomatología si es que le damos un tratamiento adecuado, por el tiempo adecuado. Podemos llegar incluso a tener un paciente que inactiva completamente su sintomatología, y el paciente podría incluso llegar a estar sin medicación. Por eso es que es importantísimo este periodo. Y luego tenemos el modelo en la fase pronóstica. Aquí, en este tiempo de la ventana de oportunidad, hay una disminución de la oportunidad para la remisión libre de droga en el tiempo si es que no hacemos nada, y existe un mejor pronóstico en caso hagamos lo que les dije: terapia adecuada, con medicación adecuada y agresiva. El cuadro puede revertir. Si esto no sucede, ¿qué cosa pasa? La autoinmunidad
que ha dado mayor alteración de la tolerancia, ya se queda en forma permanente y, perdón un ratito, estoy en clase, te llamo. Entonces la ventana de oportunidad ya ha sido superada y la autoinmunidad ya se vuelve permanente, la pérdida de la tolerancia persiste y la enfermedad progresa hacia un cuadro irreversible. Existe en este modo, en esta fase patogénica, mayor alteración en la producción de citoquinas, hay proliferación sinovial, inflamación crónica y daño estructural. ¿Qué pasa en la fase clínica? El beneficio es moderado de la terapia, hay una baja oportunidad de remisión, el descenso de la medicación sí puede ser posible, va a depender de cómo responde el paciente y generalmente el paciente no se queda libre del uso de medicamentos. Y en la fase pronóstica, en la enfermedad progresiva, el riesgo es mayor para el daño articular, va a dejar mayor secuela y existe el riesgo también de complicaciones sistémicas y a veces el pronóstico es peor, sobre todo si es que tiene factores de riesgo cardiovascular como lo que vimos. Por lo tanto, este modelo hipotético de explicación de la artritis reumatoidea es interesante conocerlo porque nos permite decir qué alteraciones suceden, qué cosa podemos hacer, en qué momento hacer para evitar llegar a lo que queremos no llegar, es decir, a un daño articular severo con discapacidad funcional importante. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que sucede en el paciente con artritis reumatoidea? Aquí vamos a decir que el proceso inicial para explicar la enfermedad, vamos a tomarlo desde el inicio a nivel de la boca. ¿Qué es lo que se ha visto en los pacientes que tienen enfermedad periodontal? Que pueden tener presencia de dos tipos de bacterias. Se postula que la Aggregatibacter actinomyces comitans, que puede estar colonizando la zona que está alrededor del diente, hace que se liberen ciertas toxinas y esas toxinas alteran la producción a nivel de los neutrófilos de ciertas sustancias a través de la citrulinación. Entonces, ese sujeto que va a desarrollar la enfermedad tiene que tener susceptibilidad dada por esos factores genéticos que hemos visto, asociado a este factor ambiental dado por esta bacteria con la producción de esa toxina, y esa toxina hace que ingrese al neutrófilo calcio, y ese calcio al ingresar hace o produce una alteración de la citrulinación. La peptidilarginina se convierte en peptidilcitrulina a través de una deaminasa, es una enzima que va a permitir esta variabilidad, y como consecuencia de ello va a haber formación de epítopes nuevos. Esos epítopes nuevos van a producir activación de estos dos tipos de células que tienen que ver con la alteración inicial de la artritis reumatoidea. Las células presentadoras de antígeno y los macrófagos son los que inicialmente son activados. Entonces, esa activación de esas células va a permitir que haya una carga antigénica y migración, y el siguiente paso va a suceder a nivel de los tejidos linfoides. Las células presentadoras de antígeno tienen en su superficie las moléculas de histocompatibilidad, van a presentar el antígeno, ese neoepítope. ¿A quién? A esta célula. Como esta es una célula que tiene que ver con la clase 2, y la clase 2 va a interactuar con linfocitos, ¿de qué tipo? De tipo T, pero ¿cuál de ellos?
¿CD4 o CD8? CD4. CD4. CD4, muy bien, CD4, porque CD8 interactúa con células ¿de qué tipo? Eso les han dicho, ¿no? El complejo histocompatibilidad 1. ¿Ah? El complejo histocompatibilidad 1. Claro, pero el complejo de histocompatibilidad 1 lo llevan ¿qué tipo de células? Células Todas nucleares. las células ¿Todas las qué? nucleares. Todas las Células células. nucleares. Muy bien, todas las células nucleadas, algunas más y otras menos. Perfecto. Y va a interactuar esa célula nucleada que tiene en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Con qué tipo de célula interactúa? ¿Con qué tipo? Si este es CD4. CD8, doctor. CD8, pues CD8, muy bien. Entonces las células de tipo nuclear que tienen en su superficie el antígeno de histocompatibilidad de tipo 1 interactúa con linfocitos de CD8. Entonces aquí no, aquí es una célula presentadora de antígeno y las células presentadoras de antígeno, al igual que las células B y las células dendríticas, son las que van a presentar el antígeno de histocompatibilidad de tipo 2 al linfocito T CD4. Y este produce mayor activación de células T, pero también estimula a quién, a las células B, para que produzcan autoanticuerpos. Y en la artritis reumatoidea, estos dos. Anticuerpos dirigidos contra antígenos proteicos citrulinados y anticuerpos de tipo factor reumatoideo. Entonces, este fenómeno que sucede a nivel del tejido linfático va a permitir el siguiente paso, después de la acción que van a ejercer de reclutación de leucocitos y de la respuesta inflamatoria, originado por las citoquinas que producen y los anticuerpos que producen. Entonces pasamos al tercer nivel, que ya sucede en forma local, donde en la articulación. La membrana sinovial va a estar infiltrada por estos tipos de célula. ¿Quiénes son? ¿Qué célula es esta? ¿Qué célula es? Miren acá, Ahora de antígeno. célula presentadora de antígeno. ¿Qué célula es? Esta, Macrófago. macrófago. ¿Qué célula es esta? La otra, esta, Ah, célula T activada. célula T. La otra, Célula B. Célula la B. B. Esta, acá están las siglas. Fibroblasto. Fibroblast, like, sinoviocites. Sinoviocitos parecidos a fibroblasto. Lo que les decía cuando les expliqué la epigenética. Esta es la célula que sería la responsable de la simetría del compromiso articular de la artritis reumatoidea y de la gran destrucción. Cada una de ellas produce, ¿qué produce la célula presentadora de antígeno? Quimiosinas. ¿Qué produce el macrófago? Citoquinas y quimiosinas. ¿Qué produce la célula T? El ligando RAN, citoquinas e interferón. ¿Qué produce la célula B? Autoanticuerpos. Y también produce citoquina. No se olviden esto. Porque generalmente decimos, produce solamente no, también produce citoquinas. ¿Qué produce el sinoviocito semejante a fibroblasto? Interleuquina 6, metaloproteinasa de matriz, prostaglandinas, leucotrienos, microRNA y el ligando RAN.
Entonces, todas estas células que van a infiltrar la membrana sinovial producen una gran cantidad de elementos que tienen que ver con la destrucción del cartílago, con la destrucción del hueso y con el daño articular. Pero estas células tienen propiedades autocrinas y paracrinas. Por eso es que esta flechita me indica que lo que hace esto influye en esto, lo que hace esto influye. Todas ellas influencian sobre las otras en relación a su producción. Pero, si bien es cierto, todo esto tiene que ver con la inflamación que van a originar y la destrucción posterior, se postula que necesitamos un segundo golpe para que esto sea realmente destructivo. Y ese segundo golpe estaría dado por la producción de más complejos autoinmunes, de mayor activación de fracciones del complemento y de permeabilidad vascular incrementada. Ese segundo golpe incrementa la respuesta inflamatoria y es la que necesitamos para que suceda todo esto. Muy bien, eso es en resumen lo que sucede en la artritis reumatoidea. ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Están ahí? Sí, doctor. Doctor. Bueno, esto es en resumen las citoquinas proinflamatorias. Aquí hay algunas, pueden dar daño articular y pueden dar la enfermedad inflamatoria. La enfermedad inflamatoria lleva al daño articular, el daño articular llega a la discapacidad, la enfermedad inflamatoria también llega a la discapacidad. Este es un esquema pequeñito. Esta es la visión macroscópica de la sinovia grandemente incrementada en volumen. La hipertrofia sinovial, eso que se conoce como panus, es el resultado de esta alteración que estas células y todas las enzimas y todo lo que acompaña a estas alteraciones inmunológicas originan en la membrana. Se llegan a formar verdaderos nódulos linfoides con gran cantidad de linfocitos. La membrana sinovial, en sentido estricto, no es una membrana porque no tiene basal y tiene una o dos hileras de sinoviocitos. En la artritis reumatoidea, esa fila de sinoviocitos prolifera tanto y llega a formar un tejido bastante engrosado, muy ricamente vascularizado, que se conoce como panus. ¿Ven mi puntero? Sí, ¿Ven? sí lo vemos, doctor. ¿Ven mi puntero? Sí, sí se ve. Ya. ¿Qué tejido es este? Tejido adiposo, doctor. Este. Cartílago, doctor. Este. Pero Sí. mi puntero es todo esto, mira. ¿Ves mi puntero? Sí, ese es periósteo. Entonces, ¿qué sería? ¿Periósteo o hueso? Periósteo. Hueso. Si tiene tejido adiposo. Es hueso, doctor. Si tiene tejido adiposo, ¿cómo va a ser periósteo? Hueso. Es hueso. ¿Qué tejido es este? Cartilaginoso. Cartílago. ¿Y qué tejido es este? Lo que queda de la articulación. Tienes hueso, tienes cartílago, ¿y qué te falta? Muscular. ¿Qué? Músculo, doctor. ¿Qué? ¿Músculo? ¿La sinovia? Sinovia, pues sinovia. ¿Qué te falta en la articulación? Sinovia, la articulación no hay músculo. Muy bien, entonces esto de acá es membrana sinovial, con un gran infiltrado de células inflamatorias, neovasos, hay vasos bastante importantes, y esta es la zona donde se produce el daño. Primero, la membrana sinovial destruye el tejido más débil, que es el cartílago, y después destruye el hueso. El panus es un tejido neoformado que tiene características neoplásicas, sin ser neoplasia. Es un tejido ricamente vascularizado y es un tejido en el cual se producen grandes cantidades de metaloproteinasas. Muy bien.
desde el punto de vista de la clínica, nos vamos a ocupar primero del compromiso articular. La artritis reumatoidea es una enfermedad que puede empezar con un diagnóstico sindrómico, y ese diagnóstico sindrómico puede ser generalmente la poliartritis crónica. Puede haber artritis reumatoidea con un diagnóstico sindrómico de oligoartritis, y puede haber artritis reumatoidea con un diagnóstico sindrómico de inicio de monoartritis. ¿Ya? Pero generalmente la artritis reumatoidea cursa con una poliartritis crónica, cursa con este tipo de compromiso. El compromiso es simétrico, es decir, se afectan los dos hemicuerpos. 2/3 de pacientes tienen un inicio insidioso, 10% de pacientes pueden tener un inicio agudo, y este inicio agudo puede ser febril. Entonces pueden tener una poliartritis aguda y febril. 10% de pacientes pueden tener ese tipo de inicio. 1/3 de pacientes tienen síntomas en una o pocas articulaciones. Y la artritis reumatoidea también puede tener un inicio puede empezar la enfermedad teniendo inicio de tipo no articular, Cuando el compromiso es articular, la artralgia es lo que más se puede ver. La artralgia, la rigidez matutina que dura más de 1 hora, existe calor en la articulación y existe hinchazón de la articulación. Si existe dolor e hinchazón, calor, entonces esto ya no sería solamente artralgia, sino ya viene a ser un cuadro típico de artritis. La artritis reumatoidea es una enfermedad que puede comprometer interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, compromete muñecas y el compromiso es bastante frecuente. El compromiso de codos es un compromiso que debemos tratar de solucionarlo lo más pronto posible, porque la artritis localizada en los codos rápidamente puede dejar a esa articulación en flexión, se contrae en flexión y es difícil después conseguir que el paciente recupere el rango de movimiento completamente. Por lo tanto, una artritis en codos hay que procurar mejorar lo más rápido posible completamente para evitar la contracción en flexión. Los pacientes pueden tener compromiso de rodillas, este es un compromiso común, también compromiso de tobillos y pies, y esto se puede acompañar de mucho dolor y deformidad porque nuestros tobillos y nuestros pies soportan todo nuestro peso. Deambular con artritis en esta zona es muy doloroso y puede llevarnos rápidamente a deformidades. La artritis reumatoidea entonces puede comprometer casi todos los tamaños de articulación, mejor dicho, todos los tamaños de articulaciones. Articulaciones pequeñas, articulaciones medianas y articulaciones grandes. Pequeña, mediana y grande. Y la artritis reumatoidea puede comprometer la columna cervical. De todo el eje vertebral, la columna cervical es la que se compromete. Y el compromiso de columna cervical se ve en un 30-50% de pacientes. La subluxación atlantoaxial es la que más frecuentemente se ve. Después puede haber compromiso subaxial y esto es debido al compromiso que existe en articulaciones interapofisiarias y en algunos discos. De nuevo vemos a Renoir para recordarnos que el compromiso de metacarpofalángica se lo tenía bastante notorio. Estos dedos también tenían compromiso de interfalángicas y es por eso que él sufría mucho para pintar. Este signo clínico se conoce como dedos fusiformes, aumento de volumen de las articulaciones interapofisiarias, dedos en forma de huso, dedos fusiformes, en el ecuador más ensanchado, en los polos más estrecho. Dedo en ojal, es otro signo clínico,
hiperflexión de la falange proximal con la hiperextensión de la falange distal. Dedo en cuello de cisne, este dedo que ven ustedes acá con mi puntero. Hiperextensión de la falange proximal con hiperflexión de la falange distal. Hiperextensión de la falange proximal con hiperflexión de la falange distal. Sinovitis de metacarpofalángicas, más notorio en la segunda, tercera y quinta, y sinovitis de interfalángicas proximales, segunda, tercera y cuarta. Estadios más avanzados, este dedo es un dedo en cuello de cisne, y este dedo se conoce como dedo en ojal, el quinto dedo en ojal y el cuarto en cuello de cisne, el tercero también en cuello de cisne. Hay compromiso de músculos interóseos. Cuando la artritis llega a la cronicidad, los músculos interóseos pierden volumen debido a la alteración en su trofismo, y eso hace que los tendones extensores pareciera que estuvieran en alto relieve. Deformidad con desviación cubital de los dedos. Deformidad dada a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Los dedos se desvían hacia la región cubital. En esta otra mano se ve compromiso de interóseos y compromiso de algunos metacarpofalángicas. No existe desviación cubital de los dedos en esta mano. Compromiso de metacarpofalángicas en ambas manos. Estos dedos están bastante alterados, dedos telescopados como consecuencia de la destrucción grande de la articulación, y la piel se vuelve redundante. Si hacemos tracción de la falange distal, este dedo puede recuperar su longitud, pero al soltar esa tracción, el dedo se vuelve a retraer. Dedos telescopados, o dedos también que se conocen en catalejo. El pulgar adductus. Pulgar adductus tiende a meterse por debajo de la palma de la mano. Severidad de compromiso articular. En la anterior y en esta, aquí hay compromiso de metacarpofalángicas y de los dedos de las manos. Fíjense esa mano. Y la radiografía nos indica que hay luxación de las articulaciones metacarpofalángicas con destrucción de las articulaciones. Como compromiso de los tendones flexores que pasan por la zona del canal carpiano, puede haber compresión del nervio mediano, y eso nos puede dar un síndrome del túnel del carpo secundario. Cuando este tiene un tiempo largo de duración, puede haber ya compromiso de la parte motora de la región tenar, hipotrofia tenar. En la parte de la rodilla, en la zona posterior, es decir, en el hueco popliteo, se puede desarrollar lo que se conoce como quiste de Baker. El quiste de Baker puede romperse, y la ruptura de ese quiste produce la disección de los tejidos blandos del miembro afectado. Fíjense esta pierna con esta pierna. Y acá está la huella de que este paciente ha desarrollado un quiste de Baker. Ese quiste es el resultado del pasaje de líquido sinovial de la cavidad articular hacia la parte posterior de la rodilla, donde se forma el quiste, y dependiendo del volumen se puede romper. Ese quiste se forma debido a que el flujo de líquido de la rodilla hacia la parte posterior, de la parte anterior hacia la parte posterior, es un flujo que está regido por una válvula. Esa válvula es unidireccional, que solamente permite el pasaje de líquido de la parte anterior hacia la parte posterior. Otro quiste de Baker roto con acúmulo de líquido en la parte posterior de la pantorrilla. Cuando existe compromiso de metatarsofalángicas, puede haber descenso de las cabezas metatarsianas y dar este tipo de alteración. Los dedos pueden estar elevados y flexionados, puede haber desarrollo de callosidades en las regiones de las cabezas de los metatarsianos, y esto es consecuencia del descenso de esas cabecitas
y de la pérdida del arco plantar anterior. Acá se ve mejor. Fíjense la alteración, descenso de las cabezas, pie plano anterior y dedos en garra. Acá se ve solamente en este segundo dedo. El ojo es una estructura que se puede comprometer en la artritis reumatoidea. El compromiso es menor al 1%. Los pacientes que tienen compromiso ocular son pacientes que tienen evolución crónica y generalmente está asociado con la presencia de nódulos reumatoideos. Pero el ojo también, como les dije al inicio de la parte clínica, puede ser una manifestación inicial de la artritis reumatoidea. El paciente que va a desarrollar artritis reumatoidea puede tener compromiso de tipo ocular al inicio y posteriormente desarrollar otras manifestaciones. Es por eso que muchas veces el oculista, cuando ve epiescleritis y escleritis, nos transfiere al paciente para hacer una evaluación completa y para descartar artritis reumatoidea. ¿Qué cosa se ha visto cuando se han tomado muestras en biopsia de estas alteraciones oculares? Se ha visto que la histología es semejante a lo que se ve en un nódulo reumatoideo. 15 a 20% de pacientes con artritis reumatoidea desarrollan un síndrome de Sjögren secundario. ¿Y qué es lo que se ve en el ojo? Esto es la epiescleritis que se ve en pacientes con artritis reumatoidea. Fíjese, el ángulo nasal del ojo tiene esta zona eritematosa con una gran ingurgitación de los vasos. Y eso puede también progresar y dar este tipo de manifestación. Esto ya es una escleritis. El fondo ya es azuloso de la esclera y los vasos siguen congestivos. Pero esto puede llegar a este estadio. Este es un estadio mucho más avanzado que se conoce como escleromalacia. La esclera está destruida y los vasos están ingurgitados y esto puede llevar a la escleromalacia perforante. Es decir, esta capa que cubre se rompe y como consecuencia de esa ruptura el contenido del ojo sale al exterior y el paciente pierde la visión. ¿Cuántas capas anatómicas tiene el ojo? 3, doctor. ¿Cuáles son? Esclerótica, coroides y retina. Muy bien, ¿qué función tiene la esclerótica? La esclerótica tiene función de soporte. La coroides de vascular y la retina es de función sensorial. Muy bien, perfecto. Esas 3 capas del ojo no te olvides, porque es importantísimo para muchas patologías. En reumatología, el ojo en muchas entidades se compromete bastante. Muy bien. Entonces, los nódulos reumatoideos son una manifestación de la enfermedad sistémica, por lo tanto es extraarticular. 20 a 30% de pacientes tienen nódulos reumatoideos, puede localizarse en la zona periarticular o en las zonas extensoras. El tamaño y la consistencia de estos nódulos puede ser variable, se pueden romper y se pueden infectar. El evento inicial se postula es que sería iniciado este fenómeno por una vasculitis focal. Entonces el nódulo reumatoideo que se ve acá está localizado en el antebrazo y en la zona extensora, pero los nódulos reumatoideos también se pueden localizar en las manos y también se pueden localizar en órganos internos, en el pulmón, en el corazón y en el ojo. En el ojo, tal como les dije acá, la histología es similar al nódulo reumatoideo de esas lesiones. Entonces esas lesiones oculares podrían ser el resultado de lo que externamente lo conocemos como nódulos reumatoideos. La vasculitis reumatoidea es una manifestación también que se puede presentar como manifestación sistémica y aquí el cuadro clínico está dado por la presencia generalmente de polineuropatía o por mononeuritis múltiple. La vasculitis reumatoidea puede dar ulceración
cutánea, pero también puede dar necrosis dérmica, puede presentarse como gangrena digital y más raramente como infarto visceral. El infarto visceral se presenta más en algunos tipos de vasculitis, pero la artritis reumatoidea también puede dar vasculitis con compromiso visceral. El infarto visceral, por ejemplo, se ve en la periarteritis nodosa, más frecuentemente que en la artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea lo que más vemos es este tipo de vasculitis digitales. Pequeños vasitos que dan este tipo de lesión necrótica puntiforme y en algunos casos un poquito más extendida, pero podemos llegar a tener este tipo de compromiso también. ¿Ya? Y la vasculitis reumatoidea, cuando da polineuropatía o mononeuritis múltiple, ¿quién se compromete ahí? El vaso nervorum. Muy bien, los vasonervorum o el vaso vasorum. ¿Ah? Sí, el vaso nervorum. El vaso nervorum, porque existe vaso nervorum. ¿Existe vaso vasorum o no? Ah, sí. ¿Qué cosa es el vaso vasorum? Los vasos que irrigan grandes vasos, por decirlo así, ¿no? Como Claro, los vasos arteriales tienen vasitos pequeños y eso se llaman vaso vasorum. ¿Y existen los vasonervorum? ¿Por qué se callan si han contestado? sí. ¿Ah? El vaso nervoso, sí. Claro, ¿y existe el nervo nervorum? Hola, De eso no estoy seguro, doctor. No, pero... existe nervo nervorum. ¿Y existe nervo vasorum? Sí. Sí. Entonces existe vaso vasorum, vaso nervorum. Existe nervo vasorum y existe nervo nervorum. El pulmón y la pleura se pueden comprometer en artritis reumatoidea. Y la pleuritis puede ser con o sin derrame. Más frecuentemente se hace el diagnóstico en aquellos pacientes que han tenido artritis reumatoidea y que han sido sometidos a una autopsia. O sea, la pleuritis es más diagnóstico post-mortem que clínico, pero no se olviden que puede existir. La enfermedad pulmonar intersticial es una manifestación que puede presentarse en pacientes con artritis reumatoidea y que puede estar incrementada o en su presentación. En un estudio que se ha hecho en el 2010, se ha encontrado que por cada 1.000 individuos por año que tienen artritis reumatoidea, 4 casos tienen enfermedad pulmonar intersticial. Y la sobrevida, cuando se presenta esta manifestación clínica, generalmente es en promedio de 3 años. Y el tipo de compromiso que generalmente tienen los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial es la neumonía intersticial usual. O sea, el NIU es la forma más frecuente en pacientes con artritis reumatoidea. Pero pueden existir otros tipos de compromiso. Los nódulos pulmonares se ven y pueden ser únicos o agrupados. Puede haber hipertensión pulmonar secundaria, pero es una manifestación clínica rara. Se puede ver también bronquiolitis obliterante, se puede ver enfisema y los pacientes pueden tener también bronquiectasias, pero también pueden tener compromiso de la articulación cricoaritenoidea y eso puede dar dificultades para la articulación y para la respiración. Estos son los nódulos que se pueden ver en los pacientes con artritis reumatoidea. Nódulos pulmonares redondeados. En este campo hay 2. Acá tenemos otra radiografía con nódulos parenquimales que se ven en pacientes con artritis reumatoidea. El síndrome de Kaplan
Es un síndrome que se describe en aquellos pacientes que tienen artritis reumatoidea y que tienen neumoconiosis. Es decir, se presenta en gente que trabaja en minas de carbón. Ese síndrome se conoce como síndrome de Kaplan. El compromiso cardiovascular también está presente. Las 3 capas pueden estar comprometidas. Y también aquí 50% del diagnóstico de las pericarditis se hace por las autopsias. Muchas de las pericarditis que se ven en pacientes con artritis reumatoidea son asintomáticas. Es raro que haya un derrame pericárdico masivo que lleve a un taponamiento al paciente. Pero se puede ver que a veces esa evolución nos lleva a la pericarditis constrictiva crónica. Es una manifestación felizmente rara, pero que cuando se presenta necesitamos de la ayuda del cirujano porque hay que sacar ese pericardio que está engrosado porque esa pericarditis no responde a ningún tipo de tratamiento. Los nódulos reumatoideos, como les dije, pueden estar presentes en diferentes zonas y en el corazón también pueden estar presentes. Pueden estar en la parte periférica y pueden estar en la zona interna. Y esta presencia, dependiendo dónde se localice el nódulo reumatoideo cardíaco, puede dar trastornos en la conducción y a veces también nos puede llevar a compromiso y a enfermedad valvular, si es que se localiza en las válvulas. Bueno, no sé, ¿hasta qué hora tenemos? Son 10 para la 1. ¿Seguimos? ¿Gutiérrez? Sí, doctor, no hay problema. No sé ¿Hasta si... qué hora no hay problema? Un momento, por favor. Porque mañana tenemos clase de nuevo. Hasta la 1, doctor. Hasta la 1, 10 minutos entonces. Muy bien. El síndrome de Felty es una alteración que se presenta en pacientes que tienen la enfermedad crónica y se acompaña de esplenomegalia y de neutropenia. La triada de Felty está ahí escrito en la primera fila. Es una condición clínica en la cual el paciente cursa con anemia y los pacientes también pueden tener baja cantidad de plaquetas. Esta condición se puede presentar en 1% de pacientes con artritis reumatoidea. La gran mayoría, se dice que alrededor del 95% de pacientes que tienen Felty tienen presencia del antígeno de histocompatibilidad DR4. El HLA-DR4 es lo que se ha visto en un porcentaje bastante alto en pacientes que desarrollan Felty. Y estos pacientes con AR que desarrollan este síndrome generalmente cursan con factor reumatoideo en títulos altos. Y lógicamente pueden tener otras manifestaciones extraarticulares como los nódulos reumatoideos. Estos pacientes tienen un riesgo alto de desarrollar linfoma no Hodgkin. Se dice que hasta 13 veces más posibilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin tienen los pacientes con AR que desarrollan Felty. Los polimorfos nucleares generalmente están por debajo de 1500 y a veces puede estar incluso por debajo de 1000. Y lo que es una característica clínica a tener en cuenta en estos pacientes es que tienen incremento del riesgo de desarrollar infecciones por esas características que acabamos de mencionar. Hay un subtipo de síndrome de Felty que se conoce como el síndrome del linfocito granular. Y este síndrome tiene las características que acabamos de mencionar, pero también se ha visto que estos linfocitos grandes tienen en su superficie moléculas de tipo CD2, CD3, CD8, CD16 y CD57. Es una condición que va también con neutropenia, esplenomegalia y también son sujetos susceptibles a infecciones.
Entonces es una variante del Felty que tiene casi las mismas características, solamente que aquí se encuentra un linfocito granular grande, que tiene esos marcadores de superficie que lo hacen diferente al Felty tradicional. La osteoporosis es una manifestación que podemos ver en los pacientes con artritis reumatoidea, y esta condición puede ser secundaria a la enfermedad, puede ser secundaria a los tratamientos que recibe el paciente. La osteoporosis se intensifica si es que el paciente recibe corticoides, y existe un riesgo moderado de fractura cuando los pacientes con AR tienen osteoporosis. En realidad no es tan grande la disminución de la densidad ósea cuando hacemos evaluaciones de esta con la densitometría, comparando al paciente o a la paciente con artritis reumatoidea y a los pacientes que no tienen artritis reumatoidea. Y para despedirnos esto, una paciente de 30 años de edad que presenta dolor en articulaciones de manos, tumefacción simétrica de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Tiene factor reumatoideo negativo. ¿Cuál sería su diagnóstico probable? A ver, ¿quién es el voluntario? Fíjese que la pregunta es diagnóstico probable, no es diagnóstico definitivo. Tiene 30 años, tiene dolores articulares de manos, tumefacción simétrica de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. O sea, tiene hinchazones articulares simétricas de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Doctor, ¿sería una poliartritis simétrica seronegativa? ¿Cómo? Una poliartritis simétrica seronegativa, Muy bien. ¿Por qué dices eso? porque no podemos llegar al diagnóstico. Bueno, puede ser compatible con la artritis reumatoide, pero la primera aproximación es la poliartritis que presenta la paciente. Muy bien. Tu diagnóstico sindrómico es correcto y ese es el diagnóstico probable que yo tendría que poner y que nadie me puede discutir. Tiene 30 años, tiene dolores articulares, pero tiene hinchazones articulares, y esas hinchazones son simétricas de articulaciones pequeñas de manos. Y le hicimos pruebas de laboratorio y su factor reumatoideo salió negativo. ¿Quién te va a discutir que tiene poliartritis simétrica? Nadie. ¿Quién te va a discutir que es seronegativa? Nadie. Lógicamente, si es que está bien hecho, si el laboratorio hizo bien, ¿no? Pero partamos de que todo está bien, entonces tu diagnóstico probable y correcto es poliartritis simétrica. Punto. No me da tiempo, por eso es que no puedo decir si es crónico o agudo, ¿no es cierto? Hola. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, aquí con esta historia pequeñita solamente puedo llegar a un diagnóstico sindrómico. Farreras, Pedro Farreras, médico español que hacía medicina interna y hematología, que murió el año 68 del siglo pasado, decía: he luchado y lucharé siempre contra la abominable costumbre que cada día se extiende más de confiar al laboratorio y a las exploraciones complementarias, imágenes, el diagnóstico de las enfermedades. Farreras dice: he luchado y lucharé contra la costumbre, se hizo costumbre de confiar el diagnóstico al laboratorio y a los exámenes complementarios. Esta conducta implica un gasto con frecuencia inútil en términos de tiempo y dinero. Claro, pierdes tiempo tú, le haces perder tiempo al paciente, le haces perder plata a la institución o al paciente, al seguro o al CIS, al quien sea. Y lo que es más reprobable,
la pérdida de la única oportunidad de establecer el contacto humano indispensable para conocer a la persona enferma, además de hacer perder tiempo y dinero, pierdes la oportunidad de conocer a la persona, pierdes la oportunidad de acercarse a ese ser humano doliente, que es el objetivo de tu profesión. ¿No es cierto, Gutiérrez? Sí, doctor. Muy bien, estos son algunos exámenes auxiliares que se puede pedir en el laboratorio, pero como ya es la 1 y ustedes me han dado permiso solamente hasta la 1, nos quedamos ahí. ¿Está bien? Mañana empezamos a las 9 y terminamos un poco antes de las 11. Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta ahora? Si no, mañana. Bueno, al parecer no hay preguntas, doctor. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces gracias por la atención y mañana nos estamos viendo y escuchando a las 9 de la mañana. Que tengan buenas tardes. Igualmente, doctor. Bueno. Buenas tardes, doctor.